Dobry dzień, bienvenidos a todos a este espacio cultural donde compartimos con ustedes distintas historias, conversando entre Matei y Colache sobre diferentes factores del intercambio cultural. Y hoy compartiremos este espacio con Bárbara Zygmuntova, que es una joven traductora del idioma español e inglés. Y bueno, ya los dejo a ustedes que descubran un poquito mejor su historia. Así que bienvenida, Bárbara. Hola, buenas tardes, dobrý podvečer z Bratislavy. Bienvenida, dobrý podvečer. Ako sa máte, ako sa máš? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, contanos, yo resumí un poquito tu trabajo en 2, 3 palabras, pero bueno, contanos un poquito para iniciar un poco mejor y un poquito más en detalle a qué es lo que te dedicas. Bueno, antes que nada, como tú has dicho, yo soy traductora. Me centro sobre todo en la traducción literaria del castellano y del inglés al eslovaco. También me dedico a la traducción audiovisual, a la enseñanza de la traducción, a la crítica de la traducción y un poco también al activismo cultural en el ámbito de la traducción. Hace 2 años fundamos con mis compañeras una asociación sin fines de lucro con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las traductoras y de los traductores literarios en Eslovaquia y también para mejorar la visibilidad de esta profesión. También publicamos una revista literaria centrada en la promoción de la literatura mundial en Eslovaquia y que también trata de promover la bibliodiversidad en nuestro país pequeño. ¿Y cómo llegaste a interesarte más por la lengua y por la lengua española y por toda la cultura hispánica en general? ¿De dónde surgió ese interés? Yo agradezco mis primeros contactos con el mundo hispánico a mis padres. Ellos fundaron en los años 90, ellos fundaron una compañía que importaba a Eslovaquia frutas, verduras y otros productos alimentarios de España, sobre todo de la comunidad autónoma de Valencia y de Murcia. Y ellos viajaban todos los años a España para reunirse con sus socios, con sus proveedores, y a veces me llevaron también a mí. Y así, bueno, conocí el sonido del idioma, la cultura española, el estilo de vida español que me encantó desde pequeña. Y luego a los 10 años más o menos empecé a aprender el español en una escuela de idiomas de Trenčín, mi ciudad natal. Y bueno, luego al terminar la escuela secundaria decidí estudiar traducción e interpretación en la universidad. Y ahí fue donde me empecé a interesar, o donde me empezó a atraer también la cultura argentina, sobre todo a través de los textos de Borges, que cautivaron mi atención y en los que me enamoré y los que tuvieron mucho impacto también en mi trayectoria profesional, digamos. ¿Lo conociste ahí en la facultad o ya lo conocías de antes? Yo creo que en las clases de literatura en la facultad, ya no me acuerdo bien, pero antes en la escuela secundaria, bueno, leía novelas de Márquez, de Isabel Allende, de los autores un poco más conocidos, más populares en Eslovaquia.
y creo que mi primer contacto con los textos de Borges surgió en la universidad. Sí. Y bueno, ya que entramos en ese tema, ¿podrías contarnos un poquito más sobre tu trabajo con la literatura argentina y sobre este trabajo con las obras de Borges? Sí, bueno, como me gustaron tanto los textos de Borges, me empecé a interesar por las traducciones eslovacas de sus textos y tuve la suerte de poder estudiar el doctorado en el que me centré en este tema, en la acogida de los textos de Borges en Eslovaquia, en la recepción de las traducciones de Borges. Y bueno, llegué a saber o descubrí que muchos de sus textos icónicos tuvieron bastantes insuficiencias o diría que habían muchos desplazamientos de significado, que los traductores no respetaban el estilo del original, etcétera, etcétera. Y traté de proponer una estrategia o un método de la traducción más adecuado al estilo de los textos de origen y luego al terminar mis estudios de doctorado, varios colegas, varios compañeros, varios profesores me animaban a que yo tratase de hacer mis traducciones de algunos de esos cuentos como Tlon Ukebar Orbis Tertius o Pierre Menard, autor del Quijote, y este tipo de textos legendarios de Borges. Y bueno, al final me atreví y publiqué una traducción en una revista literaria y luego encontré a una editorial que se interesaba por publicar sus textos y al final salieron 2 colecciones de cuentos de Borges, Las Ficciones y El Aleph, que no fueron primeras traducciones de estos cuentos, sino retraducciones o nuevas traducciones y se publicaron bastante recientemente, en el año 2018, creo, y 2019. ¿Y trabajaste en esas traducciones, trabajaste sola o trabajaste también con algunos colegas? Bueno, uno siempre tiene que trabajar con un corrector, sí, o con un editor que tiene más experiencias, y como fueron mis primeras traducciones editadas, digamos, en libros, pues me ayudaron mucho esos colegas que tenían ya más experiencia con la traducción literaria. Pero bueno, yo soy la autora de las traducciones. Y como pasé tanto tiempo estudiando las traducciones, ya no me resultaba tan difícil traducir los textos como si, bueno, tuviera que empezar de cero. ¿Querés contarnos un poquito más, ya que hablamos de este tema acá, un poco más en detalle cómo es el tema del trabajo de un traductor, qué es lo que, bueno, con respecto, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, qué es lo que también vos consideras que, como vos mencionabas también antes, que vos al encontrar esas traducciones que ya existían, le encontraste distintas fallas o cosas que por ahí se podrían mejorar. ¿Qué es lo que uno por ahí tiene que tener en cuenta? ¿Qué es lo que puede aportar también en ese intercambio cultural, ¿no? De ese punto de vista? Ahora no estoy segura cuál era la pregunta. Era por ahí no la especifiqué bien, fue bastante amplia, ¿no?
La pregunta sería un poco desde tu punto de vista como traductora. Perdón, me fui un poco por la abrí un poco demasiado la pregunta. Desde tu punto de vista como traductora, ¿cómo, qué es lo que vos considerás como importante, qué es lo que uno tiene que tener en cuenta en las traducciones, sobre todo en las obras literarias, que no es lo mismo como en una traducción por ahí, qué sé yo, otro tipo de traducciones, ¿no? Cualquier otro tipo de traducción. Ese tipo de cosas y después más particularmente con este autor, como vos mencionabas que habías visto cierto tipo de fallas o cosas que le faltaban a las traducciones anteriores, ¿qué es lo que vos consideras que también puede aportar a ese intercambio cultural desde el punto de vista de un traductor, ¿no? Bueno, para mí la traducción literaria es el nivel más alto al que un traductor puede llegar, o en otras palabras, es lo más difícil para un traductor lograr una traducción literaria que sea literatura. Es decir, el objetivo es que la literatura no se perdiera en la traducción. Sí. Así que un traductor tiene que saber interpretar muy bien la obra literaria, identificar los específicos de cada texto, de cada autor, encontrar todos los símbolos, identificar todas las alusiones, identificar también los específicos del estilo. Por ejemplo, las frases de Borges son muy precisas. Cada palabra tiene su puesto exacto, su función exacta. La forma corresponde muy bien con el significado. Y otra cosa es que el traductor también tiene que tener el talento literario para saber reproducir eso en el lenguaje meta. Y también tiene que saber quiénes son sus lectores, porque en los países pequeños como Eslovaquia, un traductor también muchas veces trabaja como un agente literario. Tiene que ofrecer las obras a las editoriales y tiene que saber identificar muy bien cuáles son las obras que pueden atraer la atención de la editorial y también captar la atención de los lectores en la cultura meta. Así que es un complejo de cualidades y de talentos que tiene que poseer el traductor para poder crear un libro que también funcione como literatura en el contexto meta. Sí, es cierto, tal cual. Con los textos de Borges no fue tan difícil, o sea, la ventaja era que Borges ya era muy conocido en Eslovaquia, ya había sido muy conocido en Eslovaquia. Así que las editoriales no tenían dudas en publicar sus obras, pero tuve mucha suerte de que una editorial me dio la oportunidad y que tuvo la confianza en mí que como, bueno, traductora principiante, digamos, que sería capaz de traducir a un autor tan grande como Borges. Saliendo un poquito de este tema o de este subtema de las traducciones, pero en relación a eso, ¿cómo ves vos el hecho de la aparición de muchísimas plataformas y aplicaciones de traducciones o de enseñanza de idiomas que, bueno, justamente nos ayudan por ahí a comunicarnos sin tener que hablar el otro idioma y muchas veces, debido a eso, hoy en día se cuestiona la necesidad de aprender otros idiomas y de
digamos, creo que por un lado ya respondiste un poquito, o entraste en el tema con lo que acabas de decir, pero ¿cómo lo ves vos? Yo soy muy entusiasta de las tecnologías modernas y creo que esas aplicaciones y plataformas y software, como tú has dicho, pueden ayudar a los traductores, pueden ayudar a los usuarios, a los estudiantes de idiomas, pero nunca podrán reemplazar a un traductor y menos a un traductor literario o a un profesor profesional. Hasta que los humanos sigan siendo humanos, hasta que nos podamos comunicar en metáforas, con símbolos y mientras que podamos entender el humor y el sentido doble, yo creo que las máquinas no van a poder reemplazar a los traductores. Si perdemos eso, si perdemos la capacidad de entender el arte y la literatura y el humor y todo eso, pues entonces a lo mejor las máquinas sí que podrán reemplazar los traductores humanos. Y también la dimensión interpersonal de la comunicación me parece muy importante, especialmente en el ámbito de la enseñanza de los idiomas, porque una máquina nos puede enseñar las frases básicas o puede ofrecernos los equivalentes de algunas palabras, pero yo creo que la comunicación interpersonal es algo totalmente distinto. A veces nos comunicamos solamente por comunicarnos, por transmitir nuestras emociones, por relacionarnos con otras personas. Y eso es algo que las máquinas nunca podrán entender. Nunca podrán hacer. O, bueno, al menos yo creo que no podrán hacerlo. Bueno, y con respecto a tus otros trabajos que mencionaste al principio, ¿querés contarnos un poco más aparte de este trabajo tan importante de las traducciones literarias, querés contarnos un poco más de las otras actividades a las que te dedicas? Bueno, de momento, por ejemplo, bueno, dentro de 1 o 2 semanas saldrá al mercado eslovaco el libro de cuentos de Claudia Piñeiro, ¿Quién no? En mi traducción eslovaca, lo que me alegra muchísimo porque fue un proyecto que yo ofrecí a la editorial y la editorial se animó a publicar el libro, lo que es una gran excepción en Eslovaquia porque aquí casi las literaturas hispánicas en general casi no se publican en las traducciones eslovacas. Hay una gran brecha entre lo que se publicó del boom hispanoamericano de los años 60 y 60 y entre la literatura actual que casi no se conoce aquí en Eslovaquia. Pues eso me alegra muchísimo y también trato de llevar a cabo un proyecto de sacar, de componer un número temático de nuestra revista Versia dedicado específicamente a las a las autoras argentinas contemporáneas, que si todo sale bien, saldrá el año que viene, a principios del año 2022. Pues esos son los proyectos de la traducción en la que me estoy centrando actualmente. También traduzco libros del inglés, traduzco películas, colaboro con varios festivales de cine, enseño traducción audiovisual y bueno, etcétera.
Qué bueno, qué lindos proyectos y qué lindos trabajos, ¿no? Con respecto a lo que mencionaste recién del interés por la literatura hispánica y en general, ¿no? ¿Vos considerás que actualmente, bueno, no hay mucho interés en general o no se publican, entonces, en general, las obras en general de los autores hispanohablantes? Yo creo que en la actualidad han surgido varias editoriales pequeñas cuyo objetivo es alcanzar mayor bibliodiversidad y empiezan a buscar autores y también, bueno, libros de contextos como más exóticos para el lector eslovaco. Pero el problema es que después de que en el año 2000 casi se dejó de publicar libros del contexto hispanohablante, pues muchos de los traductores, de los editores y de los correctores especialistas en el español buscaron un trabajo en otro ámbito, empezaron a trabajar como profesores, bueno, en compañías privadas, etcétera, etcétera, y perdimos mucho talento en este ámbito de la traducción literaria del castellano. Así que ahora que resurge un poco el interés por las literaturas hispánicas, vamos a tener otro problema, que no hay traductores con experiencia. Hay muchos principiantes, pero el problema con la literatura es que tú llegas a ser traductor literario después de muchos años de experiencia y después de muchos textos traducidos. Así que, bueno, eso es un problema actual que yo veo que surge en las editoriales. Y otro problema es que en las editoriales casi no trabaja gente que conociera ese contexto literario. Así que somos nosotros los traductores y los hispanistas que tenemos que contactar las editoriales, ofrecerles textos, familiarizarles con el contexto literario hispanohablante. Pues eso. Y también hay muy poca representación diplomática, cultural en Eslovaquia de los países hispanohablantes. Por ejemplo, la Embajada de Argentina tiene su sede en Praga y en Viena, pero no hay representación política ni cultural en Bratislava. También el Instituto Cervantes tiene solo un pequeño aula en Bratislava con un presupuesto mínimo y bueno, la difusión cultural y literaria no hay mucha aquí en Bratislava y en el resto de Eslovaquia aún menos. Pues somos nosotros, los traductores, los profesores, los hispanistas, que tienen que hacer todo este trabajo. En lugar del Instituto Cervantes y de las embajadas. Sí, te entiendo. Y el interés por el idioma en general, ¿vos considerás que hay más interés, que también resurge un poco más ahora o más o menos la evolución sigue siendo igual en estos últimos años? Según mi opinión, desde que yo me acuerdo, siempre ha habido mucho interés por aprender el idioma español. Desde que yo era pequeña, tenemos, creo, 7 institutos bilingües españoles en Eslovaquia. Tenemos 3 o 4 universidades en Eslovaquia donde se enseña hispanística o filología hispánica o la traducción del español.
Y hay muchísimas escuelas de idiomas estatales y privadas donde se enseña el castellano, y también creo que forma parte de la enseñanza obligatoria o semi-obligatoria en las escuelas primarias. Hoy en día yo creo que los niños en los colegios públicos primarios pueden elegir entre varios. Creo que el inglés es obligatorio, pero luego el segundo idioma puede ser o alemán, o español, o ruso, o bueno, otros idiomas. Y creo que español ya es, si no el más popular, el idioma más popular, el segundo más popular después del alemán. Así que hay muchísimo interés por aprender el español. Lo que pasa es que en cuanto a la alta cultura, digamos, o el conocimiento del arte, de la literatura, etcétera, o el cine, por ejemplo, no hay mucha difusión, no hay mucho conocimiento, y no sé si hay mucho interés por conocer estos aspectos de las culturas hispánicas. La gente suele aprender el idioma para poder ir de vacaciones a España, estar en la playa, saber pedir sangría y... Para comunicarse lo básico y hasta ahí más o menos. Sí. O para entender las letras de las canciones de Enrique Iglesias como máximo. Pero yo creo que los países de la América Latina siguen siendo destinos turísticos muy exóticos, y no se conoce mucho la cultura argentina o la cultura mexicana o chilena aquí en Eslovaquia. Para los eslovacos es una cultura hispanoamericana desconocida, digamos. Sí, es cierto que es muy exótico porque queda muy lejos y dentro de todos los países y bueno, también otros continentes que quedan lejos, también sigue siendo un lugar bastante, digamos, caro también como para ir de viaje, comparando con otros continentes también. Así que eso también, digamos, puede ayudar a que siga siendo, digamos, dentro de esos destinos exóticos, ¿no? Bueno, yo sé también que vos tenés una historia familiar, personal, relacionada con Argentina, que te une, digamos, a Argentina. Sé que también pudiste viajar a Argentina. ¿Querés compartirnos un poco más sobre esta relación y sobre tu viaje a Argentina? Por ahí contarnos también un poco si te sorprendió algo en Argentina o algo relacionado también con estas diferencias culturales, algunas cosas que te pueden haber sorprendido para bien o para mal, ¿no? De distintas maneras. Sí, bueno, para responder la primera parte de tu pregunta, yo siempre sabía que tenía un tío abuelo que emigró a Argentina a principios de los años 20 del siglo XX, y bueno, era el hermano mayor de mi abuelo paterno, al que nunca conocí, tampoco mi padre lo conoció. Pero bueno, toda la familia sabía que había ese distante relativo en Argentina. Y bueno, todos saben que era un aventurero. Se llamó Jan Jurcho o más tarde Juan Jurcho. Y de hecho, él llegó a Buenos Aires 2 veces a principios de los años 20. Y luego volvió a Eslovaquia para casarse con su novia de origen austriaco, y luego volvieron juntos a Buenos Aires para quedarse hasta su muerte.
Y otra cosa interesante era que yo encontré su nombre cuando trataba de averiguar alguna información sobre la Asociación Cultural Eslovaca, pues encontré su nombre, Jan Jurčo, entre los fundadores de la Asociación Obrera Eslovaca, que era la precursora de Spolok. Pues puedo decir que mis familiares pertenecieron entre los fundadores de Spolok. Y bueno, de hecho, cuando visité Buenos Aires, visité también la asociación y visité el Museo de la Inmigración. Y tengo que decir que Buenos Aires me hechizó totalmente, porque bueno, se dice que Buenos Aires es la ciudad más europea de la América Latina. Y para mí había muchas cosas que me recordaban Europa, pero al mismo tiempo eran algo distintas, como si en esa ciudad se materializaran todos los recuerdos de los inmigrantes de todas las épocas y de todas las ciudades europeas. A mí me pareció Buenos Aires como una ciudad de muchos contrastes, en la que vi fragmentos de muchas culturas, de muchos estilos arquitectónicos aportados de muchas ciudades europeas. Pues eso me pareció totalmente fascinante, incluso como fantástico, como si me encontrara de repente en un país del otro lado del espejo, como en un país de maravillas. En aquel momento pude entender por qué los textos como la Biblioteca de Babel o el Aleph nacieron ahí, nacieron en Buenos Aires. Y lo que también me gustó muchísimo era lo amistosos y lo comunicativos que eran los porteños con nosotros. Porque un turista o un extranjero siempre se siente un poco aislado en una ciudad grande extranjera. Y yo viví algunos meses en Madrid, en Berlín, y en ninguna de estas metrópolis me sentí tan bienvenida como en Buenos Aires. Pues Buenos Aires ha quedado en mi corazón y espero poder volver cuando sea posible. ¿Hay algunas cosas por ahí que vos recuerdes, algunas cosas puntuales que por ahí recordás que te llamaron la atención por ahí en la forma de actuar de las personas o en general, ¿no? En lo que pudiste observar de la cultura argentina en el tiempo que estuviste? Nada en particular, así que vos puedas decir que por ahí algo que, como vos sola por ahí comentaste que también viviste en otros lugares, sí, algo que no hayas visto en otro lado y te llamó atención por ese lado, ¿no? Aparte de lo que comentaste de esto de ver esa mezcla de culturas, ¿no? Que se refleja ahí. Es difícil escoger una cosa porque la verdad es que sí, son muchas las vivencias y todas están en algún modo relacionadas con la gente a la que conocí, que a mí me pareció algo muy especial porque solo pasamos un mes en Buenos Aires y antes yo pasé 5 meses en Madrid, más de 6 meses en Berlín, sin encontrar a gente a la que pudiera llamar amigos de verdad. Y creo que en Buenos Aires sí que encontré varias personas a las que incluso hoy puedo llamar amigos y seguimos en contacto después de
más de 3 años. Así que no sé si puedo nombrarlo, pero son esas vivencias y esa emoción que me traje de Buenos Aires, que para mí es algo muy, muy especial. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa en particular que te gustaría agregar a vos, o por ahí algo que no hayamos mencionado que te gustaría mencionar. No sé, a mí me parece algo muy especial la tradición de las asociaciones culturales que existe ahí en Buenos Aires. Y una de las cosas de las que en las que pensé mucho y sobre las que reflexioné mucho estando en Buenos Aires era la identidad cultural, la identidad familiar, la acogida a los inmigrantes, la multiculturalidad. Y eso es algo muy especial que existe en Buenos Aires y en Argentina, que antes no había visto, no había encontrado en otros países o en otras ciudades. Y me ha ofrecido un punto de vista totalmente distinto a lo que significa ser eslovaco, por ejemplo, porque en Argentina se puede ser eslovaco, argentino, italiano y ruso a la vez, por ejemplo. Y en Eslovaquia digamos que la noción de la nacionalidad es bastante distinta. Y el punto de vista argentino a mí me gusta mucho más que esa única visión de una única nacionalidad o único origen étnico. Para mí eso es algo totalmente como antiguado y yo prefiero el modo de vivir y el modo de disfrutar el origen étnico, el origen nacional como múltiple. Pues eso es lo que yo prefiero, que a mí me gusta mucho. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que también para ir resumiendo un poquito todo lo que venimos hablando, a mí me parece muy importante en este contexto intercultural, ¿no? El tema del idioma en general y de las distintas lenguas, porque yo considero que, bueno, el idioma es una expresión, digamos, la expresión verbal, ¿no? de la cultura en sí, que lleva en sí todas las marcas de la historia, de la cultura, de las vivencias del pueblo y es muy importante y justamente es lo que se transmite a través de las experiencias y de las personas y de lo vivido y es muy difícil, como lo que hablamos antes, de entender y de transmitir esas cosas a través de la tecnología que sí puede ayudar obviamente en muchas cosas y es muy útil, pero bueno, eso creo que es irreemplazable. Así que me parece que por ese lado es un trabajo irreemplazable y muy valorable todo lo que haces también vos. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo bueno, en nombre de la asociación y de todos. No sé si tenés algo más para agregar. No, muchísimas gracias a vos y a ustedes de Spolok y espero poder vernos pronto en persona porque las llamadas a distancia no me gustan. Sí, 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 es cierto. Es esa tecnología que ayuda, pero no es lo mismo. Sí, sí, efectivamente. Okay.
Así que sí, seguramente ya, bueno, esperemos que la situación mejore y bueno, todo se va a poder efectuar. Así que bueno, muchísimas gracias a vos por este tiempo compartido y muy agradable. Y bueno, mucha suerte con todo tu trabajo y bueno, con el resto de ustedes que nos están viendo, ya nos vamos a ver el mes que viene con una historia nueva. Y bueno, nos despedimos acá. Do widzenia.